La semana pasada vi la película de DC que se llama Injusticia y trata acerca de que el Guasón engaña a Superman para que Superman mismo mate a su esposa Luisa, que estaba embarazada de su primer hijo. Y luego de esto se ve un enfrentamiento entre dos posturas: la postura de Batman, que dice que deben meter preso al Guasón, y la postura de Superman, que dice que deben matarlo. Finalmente, Superman, por ser más fuerte, termina matando al Guasón, causando que Batman se enoje con Superman y empiece un duelo de titanes, donde en dos posturas, entre el seguir las reglas humanas y el hacer lo que cada uno decida, se enfrentan. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿De parte de quién está la Biblia? ¿Está de parte de Batman o está de parte de Superman? Bueno, pues esto es muy interesante porque Dios de hecho se tomó la molestia hace más de 3500 años de decirnos qué era lo correcto hacer en ese caso. Pero para entenderlo debemos diferenciar entre las muertes. Existen dos tipos de muertes. Existen el homicidio, que es matar a la persona intencionalmente, y un accidente, que es cuando, por ejemplo, alguien atropella a alguien accidentalmente. No se trata de un homicidio, se trata de un accidente. Entonces Dios hace diferencia entre esas dos muertes. Pero piensen en esto. Lo primero es la postura de Batman. Batman dice que debe ir preso. ¿Y qué ha pasado todas las veces que han metido preso al Guasón? El Guasón se ha escapado o alguien lo ha ayudado a escapar. Y siempre que sale mata al menos 3, 4 personas. Siempre en las películas se ve, y en los cómics se ve que el Guasón mata a mucha gente inocente. Y aún así Batman termina siempre al final encerrándolo, metiéndolo preso. Bomba, ¿dónde la conseguiste? ¿Por qué? ¿Quieres una? Baticopión. ¡Aléjate de él! Yo me encargo de esto. ¡Me drogaste! ¡Me hiciste! Lois, mi hijo. Primero Krypton y ahora Metrópolis. La gente que amas termina explotando, ¿no? ¡Superman, no! Por eso me caes bien, Superman. Eres mucho más crédulo que... ¿Piensas que puedes tener una familia? Que encerrarme me reformará mágicamente y que estarán a salvo. Tan grandote y tan tonto. Ahora vete, que tengo que escapar de aquí. Tengo mucho que planear para superar esta hazaña. ¡Suficiente! Sé que es pronto, pero
¿Crees que volverás a amar alguna vez? Tal vez no mates a tu próxima familia. Y la postura de Superman es el de la venganza. ¿Y existe tal cosa en la Biblia como la justa venganza? Pues veamos qué dice la Biblia. En Deuteronomio 19 leemos: Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, al dar su mano el golpe con el hacha para cortar un leño, saltar el hierro del cabo y hiere con su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Bueno, aquí lo que dice es que en Israel se debía dividir en 3. Y en esos 3 lugares se debían construir 3 ciudades. Y debían construir caminos que fueran hacia esas ciudades. ¿Para qué? Para que cuando ocurriera un accidente y alguien matara sin intención a otra persona, pudiera huir a través de sus caminos lo más rápido posible hacia esa ciudad, para que la persona que quiere vengar la muerte de su ser querido no lo encuentre. Y en mi infancia casi ocurre algo como eso. Donde yo vivía, la gente iba de cacería a la selva. Se metían a la selva a cazar animales con escopetas. Y entonces un día, mientras cruzaban la selva, a uno de los que iban se le enredó el arma, se le enredó la escopeta y se le escapó un tiro. Y ese tiro fue a dar a un hermano. No recuerdo si eran hermanos o eran primos. La cosa es que alguien sin intención le disparó a otro. Entonces la ley de Dios dice que él debía huir a una de estas ciudades de refugio, para que nadie quisiera vengar la muerte de este hombre. Por suerte, en la historia que yo les cuento, el hombre no murió. Y hasta la fecha sigue vivo. Pero bueno, la cosa es que Dios previene la venganza, porque existe algo que se llama la venganza justa. O sea, si alguien te mata a un familiar, es normal que quieras vengarte. De hecho, yo conocí una señora muy buena hace muchos años, una buena cristiana, y la señora me dice que ella, si pudiera matar al hombre que le mató a su hijo, ella lo haría. ¿Ven? Hasta una persona buena guarda ese deseo de venganza en su corazón. Y más adelante vamos a entrar en esto, porque Dios nos pide que seamos misericordiosos, pero hay que diferenciar entre la injusticia y la misericordia. Sigamos leyendo lo que dice en el versículo 6 del capítulo 19 de Deuteronomio, que dice: No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por cerrar el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuando no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades a estas 3. Entonces, a medida que iba creciendo Israel, tenían que colocar más ciudades, en este caso 6 ciudades, para que la gente siempre tuviera cerca una ciudad de refugio para huir allí si llegaba a matar accidentalmente a un compañero o a alguien. Entonces esto dice:
para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado del derramamiento de sangre. Y aquí continúa diciendo: pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo echare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, y si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad lo enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Entonces esto es justicia. Si usted mató intencionalmente a alguien, el vengador de la sangre tiene derecho a matarlo. Y muchos dirán que no, que Dios nos habla de misericordia y que debemos perdonar a los demás, pero el perdonar injustamente a alguien es injusticia, es pecado. Y eres culpable de la sangre que derrame ese asesino más adelante. Por ejemplo, en la película, Superman acusa a Batman porque Batman tuvo oportunidad de matar al Guasón y nunca lo hizo. Y ahora tiene muerta a su esposa, su hija, su hijo, y además explotó una bomba nuclear en Metrópolis. O sea, miles de muertes que causó el Guasón simplemente porque nadie lo mató antes, nadie le aplicó la pena de muerte antes, porque nadie permitió que el vengador de sangre hiciera lo que su corazón le dicta, que no siempre lo que dicta el corazón es malo, es justicia. Entonces vemos que ¿qué es la misericordia de Dios? Entonces, si Dios sí habla de venganza y si Dios sí aprueba la venganza, entonces ¿de cuál misericordia habla Dios? Ok, un ejemplo de misericordia y de justicia lo vemos en estas dos historias. Existen dos historias, una en la que se hicieron las cosas mal y otra en la que se hicieron las cosas de acuerdo a lo que Dios nos pide en la Biblia. La primera historia trata de un hombre que un día está en su casa y llegan dos hombres y lo golpean y lo dejan tirado en el piso, y mientras él está tirado en el piso ve cómo estos dos hombres matan a su mujer y a su hija. No recuerdo si también la violan, pero la cosa es que le matan a su mujer y a su hija delante de sus ojos. Entonces finalmente el hombre se recupera de la paliza y lleva a juicio a estos dos agresores, y la ley deja libre a uno y le da pena de muerte al hombre, al otro. Entonces este hombre decide hacer justicia por propia mano, porque él pedía pena de muerte para ambos, pero solamente se lo dieron a uno. Entonces él decide capturar al que quedó libre y torturarlo en un galpón. Y la tortura fue realmente horrible, porque lo amarra a una camilla con un espejo en el techo para que él vea cómo lo corta en pedacitos. En una parte de la película dice que lo cortó en 25 partes. Entonces eso es una venganza justa, pero hecha sin misericordia. Y tenemos el otro caso que salió en el noticiero, que es de un hombre que apuñaló en el cuello a un hombre que supuestamente le había violado a la hija. Y esta fue un acto de venganza justo con misericordia, porque en el video se ve que simplemente lo apuñala y ya, o sea, ni siquiera lo apuñala varias veces, solamente lo apuñala como para que se muera y ya. Entonces esto es simplemente aplicar la pena de muerte. Claro, él está haciendo una venganza justa y misericordiosa, mientras que el otro no, el otro simplemente está llevando adelante sus deseos perversos de hacerle daño a la otra persona, mientras que el padre que mató al violador de su hija simplemente está llevando adelante la justicia que Dios exige ante este tipo de casos. La película de Injusticia es bastante buena porque ilustra lo que ocurre cuando las personas confían más en las leyes de los hombres que en las leyes de Dios. Batman decide seguir creyendo que no se debe aplicar la pena de muerte y por eso decide enfrentarse a Superman. Y toma a varios amigos para enfrentarse a Superman. Y muchos de esos amigos mueren en el enfrentamiento contra Superman. Entonces Batman
no solamente es culpable de la muerte de Lois Lane, del hijo de Superman, de la ciudad de Metrópolis, sino que también es culpable de la muerte de sus compañeros. ¿Por qué? Porque él, por seguir leyes humanas, decide enfrentarse a aquel que estaba haciendo lo correcto y lleva a que aquella persona que estaba haciendo lo correcto cometa el error de tener que matar a personas buenas. Entonces, cuando no se sigue un mandamiento de Dios, tan siquiera uno, tú puedes seguir todos los demás mandamientos, pero si decides evadir tan siquiera uno, las consecuencias serán terribles. Y ese es el mundo que tenemos. Tenemos un mundo corrompido porque hemos ignorado no uno, sino muchos mandamientos de Dios. Entonces es nuestro deber estudiar los mandamientos de Dios, ver cuáles se pueden aplicar o cuáles somos capaces de aplicar, porque muchos no tenemos la capacidad de aplicarlos, pero todos aquellos que tengamos la capacidad de aplicarlos, pues deberíamos aplicarlos y deberíamos defender a aquellos que aplican esos mandamientos. Bueno, este fue el video de esta semana, un poco fuerte, sí, pero está en la Biblia y es parte importante de nuestras vidas. Todos nos hemos enfrentado a esta situación en alguna parte de nuestra vida, o nos enfrentaremos a esta situación a lo largo de nuestra vida. Entonces es bueno saber qué dice Dios, qué opina Dios y cuál es lo correcto. La próxima vez que veas que un candidato a presidente, o al Congreso, o a la Asamblea, o lo que sea en tu país, que ese candidato político esté apoyando la pena de muerte, o si vives en un país donde hay un rey que apoya la pena de muerte, apoya a ese político o a ese rey, porque es la voluntad de Dios que exista la pena de muerte y evitará muchos males. Quiero también hacer una reflexión en cuanto al hombre que apuñaló en el cuello al violador de su hija. Piensen en esto. En muchos países, cuando un hombre entra a la cárcel por violación, lo que hacen los demás presos es violarlo. Y muchas veces muere después de la violación o lo matan durante la violación. Entonces, una puñalada en el cuello es un acto de misericordia. Créanme que muchos hombres prefieren que los apuñalen en el cuello a ser violados. Y créanme que los relatos de violaciones en las cárceles son horribles. Entonces, sí, dirán que él no es un buen cristiano. Yo creo que es mejor cristiano que aquellos que permiten que un hombre lo metan preso para que lo violen. O para que cuando salga de la cárcel, este hombre viole a otra niña. Entonces, estamos siendo misericordiosos con el violador y estamos misericordiosos con las mujeres que podrían ser víctimas en el futuro de este violador. Y también estamos siendo misericordiosos con los presos que ya están dentro de la cárcel al no tener en su mente la idea de violar a este hombre porque violó a una niña. Porque por el solo hecho de ellos violar a un violador, ellos estarían pecando. Entonces harían mucho más grande su pecado, mucha más grande su maldad. Entonces es un acto de misericordia, véase por donde se vea. Dios no se equivocó con la pena de muerte, Dios la estableció y nosotros debemos seguir su mandamiento de aplicar la pena de muerte a adúlteros, violadores y asesinos. Recuerda darle un me gusta a este video, déjame tu opinión en los comentarios y te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.